Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria. En el tema central de esta noche abordaremos el tema de la productividad. El Consejo Asesor del Sector Privado y el Banco Interamericano de Desarrollo BID están presentando esta semana en Nicaragua un libro dedicado al tema. Para ello nos acompaña en esta noche la licenciada Mirna Liévano, representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID, y el licenciado Raúl Amador, presidente del Grupo Invercasa. Ambos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias, muy buenas noches y es un gusto estar con la audiencia de Voz TV. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Este libro referido a la productividad que ustedes están presentando esta semana, ¿cómo surge esto? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una serie de publicaciones que se llama Desarrollo de las Américas y cada año escoge un tema de importancia y el año 2010 seleccionó el tema de la era de la productividad y vendrá acá al país el próximo jueves el economista jefe del BID para presentar este estudio y sus conclusiones, y está siendo patrocinado por todo el grupo del Consejo Asesor del Sector Privado del BID y con el apoyo de la institución. Ahora, este libro surge de algunos análisis, estudios, investigaciones propios del banco sobre cómo estamos en productividad en América Latina. Efectivamente, yo creo que se toman en cuenta todos aquellos temas que se consideran relevantes, y algo que se había observado dentro del BID es que América Latina y el Caribe como región están cada día más rezagados en relación a otras regiones como puede ser Asia, donde hay incrementos bastante más grandes en lo que es crecimiento, en lo que es distribución del ingreso, con el dato curioso de que si consideramos, por ejemplo, si nos remontamos a la época de 1960, por esa década, realmente América Latina tenía un desarrollo bastante más acelerado y cada vez hemos quedado más rezagados. O sea, si bien América Latina ha crecido, pero ha crecido mucho menos que lo han hecho otras regiones del mundo, y se ha hecho una comparación de 47 países tomando como referencia, como eje, Estados Unidos. Entonces ahí se ha visto los progresos en productividad de cada uno de estos países, donde 17 son de América Latina y el Caribe, en relación a otros países del mundo. Y lo que observamos es que hay un rezago cada vez más marcado de los países de la región. Entonces esto hace necesario acelerar la productividad, que es el elemento que realmente marca la diferencia en los niveles de crecimiento y distribución del ingreso. Y en ese estudio, por supuesto que estamos nosotros, Nicaragua. ¿Cuáles son los resultados que podemos decir encontraron de Nicaragua? Bueno, en relación al país específicamente, creo que los resultados nos demuestran lo inmenso que son los retos y el esfuerzo que tenemos que realizar en el país, porque si bien ha habido un incremento en productividad, este ha sido muy modesto en relación, por ejemplo, a países asiáticos, donde han crecido mucho más que Estados Unidos. Entonces lo que va ocurriendo es que cada vez la brecha con esos países se va haciendo más grande y necesitamos recortar cada vez más esa brecha. Algo importante que refleja el estudio, que no solo es importante el nivel de monto, digamos, de inversión que se realiza en los países, sino que también cómo se invierte, con la misma cantidad de inversión, pero invirtiéndola más efectivamente para poder ir aumentando la productividad. Bueno, eso es importante porque aquí nos quejamos mucho, o escuchamos mucho hablar, de que Nicaragua necesita mucha inversión extranjera para crecer, para generar empleo, para la sostenibilidad también de otras empresas locales. Significa que podríamos aprovechar mejor las inversiones aún con lo poco que tenemos. Exactamente, o sea, la inversión definitivamente es importante, el monto, pero más importante es cómo se usan todos los recursos, cómo se invierten los pocos recursos en manera muy productiva para que esto tenga un rendimiento más grande. Ahora, desde el sector privado, ¿cómo ven la productividad, licenciado Amador? Muchas gracias por la invitación, Adolfo, al Consejo de Asesores de la Empresa Privada del Banco Interamericano de Desarrollo.
Este es un consejo que se ha formado por iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo para promover iniciativas que tengan que ver con el desarrollo económico del país, elevar la productividad, reducir la pobreza, invertir de manera eficiente en Nicaragua en este caso. ¿Cómo vemos la productividad? Como preguntabas anteriormente, es un problema realmente complejo, no es sencillo. Tenemos que reconocer la ubicación que tiene nuestro país dentro del Consejo de las Naciones, ¿verdad? En el sentido de que somos un país que realmente tiene problemas serios en temas de tecnología, en temas de infraestructura, ¿verdad? En temas de acceso al crédito. Hay una mano de obra poco calificada, pocos niveles de educación tecnológica. Entonces el tema de la productividad está muy relacionado a todos estos temas que tienen que ver con la educación, la capacitación, el acceso al crédito, la disponibilidad de infraestructura eficiente para exportar, por ejemplo, la plataforma de exportación, y un tema que evidentemente es muy importante, que es la demanda interna. O sea, si usted ve la demanda interna en Chile, Colombia, Brasil, México, ha sido tan fuerte que logró paliar en gran parte la crisis económica que pasó el planeta en el año 2008 y 2009. Entonces el tema de la productividad es un tema complejo y es un tema que nosotros estamos seriamente comprometidos en el Consejo de Asesores del BID para lograr resolverlo en gran parte en Nicaragua. ¿Qué es lo que siente el sector privado, los empresarios, que se requiere nuevas reglas del juego, mejorar las reglas del juego para aumentar esa productividad? Pues es importante que hagamos un análisis de lo que está pasando en nuestra región, en Centroamérica, y de lo que está pasando también en otros países de Sudamérica. Como decía doña Mirna, América Latina ha sido la receptora de inversión extranjera directa más pobre a nivel del planeta. Los países asiáticos han recibido una inyección de inversión extranjera directa muy importante, que en gran medida es un vehículo para el desarrollo de la productividad, ¿verdad? Entonces, en este caso, a partir del 2000, entre el 2000 y 2005, Centroamérica recibió un aproximado de 2.000 millones de dólares promedio de inversión extranjera directa. A partir del 2006, Centroamérica duplica ese nivel de inversión. De alguna manera Centroamérica se vuelve atractiva para capitales que están incursionando en áreas de los recursos naturales, de la manufactura y de los servicios, ¿verdad? Que son las grandes áreas de inversión extranjera directa en nuestra área. Entonces, si nos damos cuenta, ya Centroamérica logra atraer montos de 5.000 millones de dólares en el 2009, evidentemente muy lejos de lo que atrae, por ejemplo, Colombia, que atrae solo Colombia 7.000 millones de dólares, a pesar de que Colombia y Centroamérica tienen la misma, aproximadamente una misma cantidad de población, ¿verdad? Pero es una economía bastante más poderosa, una demanda interna muy fuerte, ¿verdad? Y una atracción interesante para los capitales internacionales. Pero veamos el caso, por ejemplo, de Brasil. Brasil atrajo 25.000 millones de dólares, mientras nosotros 5.000, o sea, 5 veces más que toda la región centroamericana atrajo inversión extranjera directa. Eso es productividad. Es porque es más rentable invertir en esas economías, porque tienen una demanda externa importante y porque en el sector son dos áreas, ¿verdad? La demanda interna, uno invierte para acceder a la demanda interna o invierte para acceder a una plataforma de exportación hacia las economías más desarrolladas. En estos últimos 2 años, la plataforma de exportación se redujo en estos países como Colombia, Chile, incluso Centroamérica, porque las economías desarrolladas pasaron por una crisis financiera muy fuerte. Pero ¿qué sostuvo eso? La demanda interna. Entonces podemos ver cómo las inversiones en el área de telecomunicaciones, todo lo que es el área de servicios, se desarrolló en Chile, Colombia. Solo para darte un ejemplo, Walmart invirtió 2.000 millones de dólares en la compra de un supermercado muy grande, una cadena de supermercados muy grandes en Chile. Entonces son magnitudes importantes, son magnitudes grandes. O sea, estos mercados, esa es una de las limitantes que tiene la productividad en nuestros mercados. Las compañías son pequeñas y las compañías pequeñas no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a proveedores grandes, no tienen acceso a mejores prácticas
¿verdad? Porque tampoco nosotros las promovemos en nuestra región. ¿Qué puede ser una de las alternativas entonces? ¿Hacer alianzas empresariales? Bueno, interesante la pregunta, y te voy a poner algunos ejemplos que creo yo que pueden ser aleccionadores, ¿verdad? Veamos el ejemplo de Costa Rica. ¿Quiénes invirtieron en Costa Rica? Me estás preguntando que qué hacemos, ¿verdad? Entonces veamos quiénes están invirtiendo en Costa Rica. StarTech, Motif, Teleperformance de Francia, que son call centers y este tipo de cosas. Merrill Packaging, todas de tecnología, ¿verdad? Y son las que consumieron el 90% o el 80% de la inversión extranjera directa de Costa Rica, ¿verdad? Boston Scientific, por ejemplo. Intel, ya sabemos que montó un centro de producción de chips de los más grandes, ¿verdad?, que hay. Hologic, Hospira, Allergan, es un laboratorio de primera. O sea, que estamos observando que en esos países, México, por ejemplo, una planta de diésel de Ford, una General Motors, ¿verdad?, una planta de ensamblaje de la Daimler, en esos países está invirtiendo altos en tecnología, intensos en tecnología, distinto a lo que está pasando en las economías, en las otras economías de Centroamérica. Solo Costa Rica, para que tengamos una idea, fue el tercer país receptor de inversión tecnológica intensa en toda América Latina. Igual está pasando a Colombia, igual está pasando a Chile, ¿verdad? Entonces, esta es una de las grandes cosas. Veamos México, terminemos con México. Planta laminadora de acero de los coreanos. Tubos de cobre de la Golden Dragon. ¿Quién es la Golden Dragon? China. Está invirtiendo a esos niveles, ¿no? Hojas de afeitar de la Procter & Gamble se están produciendo en Costa Rica. Tienen una planta los de Kimberly Clark. O sea, estamos viendo que en Costa Rica y México están siendo receptores de productos intensos en tecnología. Veamos, por ejemplo, qué pasa en El Salvador. ¿Pero qué ofrecen ellos que no ofrezca Nicaragua para atraer esas inversiones? Es una buena pregunta, pero ellos, por ejemplo, ofrecen, para que pongamos los pies sobre la tierra, sobre las realidades, ¿verdad?, ofrecen, por decir algo, un mercado interno más fuerte. Entonces no podemos comparar el mercado interno que tiene Nicaragua con el mercado interno que tiene Costa Rica o el mercado interno que tiene México. Dos, ofrecen una infraestructura de primera calidad. No podemos comparar nuestros puertos para exportar nuestro café. Bueno, no tenemos ni siquiera puerto en el Atlántico. Ni siquiera tenemos un puerto en el Atlántico. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros exportar versus lo que le cuesta a Chile? O sea, no es lo mismo exportar café de Nicaragua a Estados Unidos, a Europa, que exportar vinos de Chile. Es mucho más barato exportar, parece increíble, pero es mucho más barato exportar vinos de Chile que exportar café, azúcar, oro de Nicaragua, porque no tenemos infraestructura, acceso al crédito. ¿Qué pasa? La pequeña y mediana empresa no tiene acceso al crédito. O sea, el acceso que tiene es caro. ¿Me explico? Entonces, acceso al crédito es otro tema importante. Preparación académica de los gerentes. Es muy importante que inversión en recursos humanos. Todo lo que es el capital humano, o sea, el desarrollo humano. Es muy importante que el desarrollo humano continúe teniendo una prioridad en nuestro país. Aquí no tenemos vocacionales en tecnología, por ejemplo. Uno creo que tiene la Salle en León, está el UPOLI, ¿verdad? Pero hay muy poca capacitación en tecnología, en industrias de transformación. Entonces, si nosotros observamos lo que está pasando en otros países, nosotros nos damos cuenta que somos receptores de inversión, por ejemplo, en energía. Lógicamente nos hace falta cambiar la matriz tecnológica, la matriz de producción energética de este país, ¿verdad? Somos receptores en inversiones en minas. ¿Por qué? Porque el oro está en $1.300, $1.400, ¿verdad? Entonces estamos receptores en esa área. Mercado interno, ¿qué es lo que se mira? Telecomunicaciones, por ejemplo, ¿verdad? Vemos que ahí sí hay un mercado interno fuerte. Pero hay un elemento, doña Mirna, que no hemos hablado, pero ustedes estaban haciendo un esfuerzo muy importante por capacitar a estos jóvenes. Hay una tecnología, un negocio, una nueva, digamos, esperanza para Nicaragua, que es la inversión en call centers. Y estoy hablando solo de call centers, ¿verdad? No es nanotecnología, no es evidentemente semiconductores, no son laboratorios farmacéuticos todavía de la magnitud que tienen en Costa Rica como Allergan, ¿verdad? Pero sí es un primer paso. Estas inversiones en tecnología de call center ayudan a que los jóvenes aprendan una disciplina empresarial, aprendan tecnología, ¿verdad? Estos jóvenes que van a trabajar
tienen un mejor salario, evidentemente, ¿verdad? O sea, los salarios del área de call center andan en los rangos de los 500, 600 dólares por muchacho, y hay gerentes que ganan 1.800, 2.500 dólares, ¿verdad? En esa industria. Ya tenemos en Nicaragua aproximadamente unos 3.000 puestos de trabajo que están ayudándole a 3.000 familias a desarrollarse. Entonces, en el área de los call centers, Nicaragua puede decir que ya está incursionando en la tecnología intensa a un nivel evidentemente más bajo, ¿verdad? En el área de servicio. Permítame entonces ir a unos importantes mensajes y volveremos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.